¿Qué tal, chicos? Pues bienvenidos a este tercer video donde aplicaremos de manera práctica varios de los comandos que estuvimos viendo en el video anterior. En este video vamos a elaborar una bóveda donde le vamos a hacer planos de proyección para poder hacer un intercalado parecido a lo del software que les enseñé de Slicer. Y como segundo ejercicio práctico vamos a hacer una sillita de unos diseñadores guatemaltecos que se llama Piagato, el despacho se llama Piagato, y con ello vamos a aplicar comandos como contour y como la extrusión de curvas. Vamos a arrancar haciendo la bóveda que les comento, la bóveda de planos intercalados, y para ello vamos a hacer un rectangulito. Bueno, primero que nada, tenemos que irnos a nuestra barrita de opciones, tools, y checar que sí estemos en metros. Es importante que empecemos trabajando con las unidades correctas para ahorrarnos problemas de importación a otros programas de diseño o renderizado y para no tener que estar escalando nuestro modelo. Entonces, arrancamos haciendo un cuadrito, el cual yo quiero que se posicione aquí en el 0, 0. Claro que hay dos formas de hacerlo, activando el grid snap para empezar de aquí o fijando nosotros mismos las coordenadas del rectángulo. Entonces ponemos 0,0, que quiere decir 0 en X, 0 en Y, para situar mi punto de arranque. Y lo siguiente que me pide el comando son mis dimensiones. Entonces yo le voy a poner 5 de largo y 5 de ancho. Ahora ya tenemos aquí el rectángulo que yo necesito. Adicional, yo quiero tener una referencia del punto del centro. Bien podría trazar dos líneas que se intersecten aquí o poniendo el comando centro de mis snaps, puedo seleccionar un puntito y el puntito al acercarme yo primero seleccionar en el centro sin picarle a nada, sin darle clic y luego irme a una de sus aristas, me va a salir esa línea de proyección que me dice acá está el centro. Con eso yo le doy clic, fíjense que mi cursor no está tocando ningún arista, le doy clic y me va a posicionar un centro, un punto en el centro. Bien, ahora lo que necesito es trazar los arcos de mi bóveda. Para ello yo voy a agarrar la herramienta círculo de dos puntos. Yo creo que con esto es suficiente, que sea centro más la construcción del segundo punto en la tangencial. Yo creo que está bien ahí. Si ven es centro, se construye y luego tiene aquí su tangente. Y para ello voy a poner mi punto medio de mi línea. Aquí tuve un errorcito, lo voy a volver a hacer. Recuerden que para repetir comando no es necesario volver a buscarlo, sino con Enter puede hacerme otra vez el comando anterior. Voy a ponerlo aquí en punto medio, muy importante que sí lo tengamos seleccionado en los snaps. Y como yo no lo quiero en planta, lo quiero en alzado, me voy a ir a una vista en alzado. Si se fijan, ya se actualizó acá. Acuérdense también que habrá momentos en que las geometrías estén muy alejadas o que no las podemos encontrar. Y para ello tenemos el comando Zoom Selected. Para aplicarlo de manera resumida o como shortcut, solamente tecleando ZS me va a hacer zoom con los elementos seleccionados. Entonces, yo tengo aquí y le pongo ZS, me los enfoca. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Como yo quiero hacer una bóveda con 4 arcos, podría copiar girarlo y copiarlo en varias direcciones o hacer el mismo procedimiento donde hago un círculo, concentro y busco un alzado. Pero para hacer uso de las herramientas que ya conocemos vamos a hacer array polar. ¿Qué es lo que me pide array polar? Seleccionar los objetos que voy a copiar. En este caso solo es el arco, solo es el círculo. Le doy enter. Luego me pide un centro. Le asigno yo el centro. Cuando yo tengo el centro, fíjense que me parece que no agarro el centro, por lo cual voy a repetir el comando. Entonces voy a darle array polar con un solo tecleado, con un solo clic en mi barra espaciadora o en mi enter, me repite el comando anterior. Selecciono los objetos que voy a copiar, le doy enter, me pide el centro y esta vez me cercioro de que sí lo ponga en el centro. ¿Cómo me voy a cerciorar? Perdón. Voy a deshabilitar esto, se lo voy a poner solamente de punto. Punto. Ya me lo seleccionó. Lo siguiente que me pide es saber cuántos ítems voy a copiar. En este caso son 4. Es 1 con el del origen, 2, 3, 4. Entonces le doy Enter y lo siguiente que me pide es el ángulo a llenar. Aquí es bien importante que le pongamos 360 porque nos va a llenar todo el círculo. Caso contrario que si yo pusiera nada más un ángulo específico, me lo rellenaría de una forma muy distinta. Pero no es lo que busco. Entonces en realidad voy a ponerle 360, le voy a poner Enter. Bueno, aquí un errorcito, voy a volver a hacerlo. Seleccionar objetos, seleccionar punto del centro, número de ítems, nada más quiero 4 y ahora sí el ángulo 360 y me da este preview en color rosa. Con esto voy viendo que está bien, yo le puedo dar Enter. El siguiente paso que hacer es, como yo no ocupo las curvas de abajo,
voy a recortarlas. Para ello vamos a usar el comando trim, enter, y me pide que seleccione los objetos cortantes. A mí me gusta decirle que es mi guillotina. Entonces voy a seleccionar solamente el rectángulo, es lo único que necesito para cortar, y le doy enter. Y lo siguiente es que me dice que seleccione los objetos a cortar. Yo con clic sostenido a la izquierda voy a seleccionar todas las curvas y inmediatamente me lo corta. Como dato curioso, recordar que el clic sostenido hasta la izquierda me selecciona todo lo que mi línea punteada alcance a tocar. Caso contrario, con el clic sostenido a la derecha, que solamente me va a seleccionar lo que alcance a englobar mi cuadrito. Entonces ya tenemos la estructura base de nuestra bóveda, pero en realidad le falta una intención de curvas acá arriba. Para ello voy a ocupar el comando curva. Voy a seleccionar qué es lo que me pide mi comando curva. Si le dejamos aquí sin seleccionar todavía, me dice, selecciona un centro primero y luego el inicio de mi curva y luego el final. Es decir, selecciono el centro de mi arco, después con línea punteada, tal vez selecciono mi inicio y luego mi final. Eso es lo que me indica este comando. Entonces le voy a dar clic, voy a buscar el centro de mi arco, para eso usé este puntito. Caso siguiente, voy a irme a una vista en alzado, puede ser también aquí, pero para que yo creo que es más eficiente si lo hago desde acá hasta acá. Y tenemos esta primera referencia. Podemos hacer el mismo proceso con otro alzado o simplemente girarlo. Recuerden que para clonarlo o copiarlo es Alt antes de presionar cualquiera de los ejes, Alt, le voy a dar 90 grados y ya tenemos un gemelito. ¿Qué es lo siguiente? Necesitamos una superficie que nos una todas estas geometrías. Para ello vamos a irnos a superficie y vamos a buscar el comando que dice superficie por puntos o networking de puntos. Vamos a teclearlo porque no lo encuentro. Network Surface, está perfecto. Y me dice seleccione las curvas para hacer la red networking. Le voy a dar que todas estas, le voy a dar enter y me la ejecuta. Si no la vemos es porque no tenemos la vista visualizada, pero esto es lo que buscábamos. Voy a intentar buscar ese mismo comando, pero en la barra de herramientas. Me parece que aquí en Surfaces, en la cascadita, me aparece como la tercera opción que es Surface desde una network de curvas. Si no la encontramos aquí o es difícil de encontrar, nos podemos ir directamente a nuestra pestaña de superficies en la barra de herramientas y buscarla, es este icono. Entonces, vamos a suponer que todavía no tenemos esto realizado. Podemos darle clic aquí en Surface, from Network Curves, seleccionamos toda nuestra red de curvas y inmediatamente nos hace esta cúpula, que es lo que necesitábamos. ¿Qué es lo que sigue? Necesitamos nosotros proyectar líneas a lo largo y ancho de toda mi geometría, al igual que lo hicimos con un contour. En este caso hay dos formas de hacerlo, como ya lo mencioné, con un contour o hacerla con líneas de proyección. Vamos a hacerlo con línea de proyección para que conozcan el comando. Entonces, de primera instancia, yo voy a explotar este rectángulo para solo poder seleccionar una de las aristas y voy a usar el comando array. ¿Sí? En X, que es la Y, no necesitamos realmente, en X, que es la roja, perdón, no necesitamos realmente ninguna copia, pero en Y sí. Entonces, en Y yo eran 5 unidades, yo creo que con 5 está bien, y en dirección ocupamos en Z porque no vamos a hacerlo a profundidad. Entonces yo voy a hacer aquí, y en segundo punto de referencia le voy a decir a cada metro. Bien, ya tenemos nuestra primera referencia. Claro está que podemos usar también el comando copiar, vamos a usar el comando copy, seleccionar los objetos. Me dice desde qué punto, yo le voy a poner este punto y le voy a poner a cada metro si les parece. Lo que me dice el comando punto es si quiero usar la última distancia, le digo que sí. Y si me dice que si quiero usar la última dirección y el último punto, yo también le voy a decir que sí. Entonces ahí está, ahí está, ahí está. Y tenemos nuestras líneas. Voy a hacer exactamente lo mismo. Yo creo que lo voy a hacer un poco más cerradito para que sea más interesante. Entonces voy a hacer lo mismo de copy, pero esta vez lo voy a hacer a cada punto 5. Entonces lo voy a hacer a punto 5. Le voy a asignar la dirección. Acuérdense que para que no me haga esto y baile la línea, le voy a dejar seleccionado la tecla Shift. Lo voy a dejar apretado. Y voy a usar lo mismo. Mismo punto, misma distancia, misma dirección. Hasta que pueda llenar yo mi cuadrito base. Voy a hacer lo mismo en el otro eje.
Pero antes de eso, voy a borrar estas capas que no ocupamos en realidad. Y voy a crear las capas referencia para las líneas curvas, referencia arcos. Voy a usar otra capa que diga referencias planta o líneas. Y voy a usar otra capa que diga surfaces. Al surface le voy a poner un color tal vez verde. Me parece que verde es un color morado. Vamos a ponerlo moradito. Ese está bien. Las referencias en planta las voy a poner en color rojo. Y los arquitos los voy a poner en color azul. Bien, entonces lo voy a cambiar a esta capa. Cambiar objetos a este layer. Y la voy a apagar por lo pronto. Los arquitos que tenemos acá arriba los voy a poner en esta capa. Cambiar objetos a esta capa. Y como ven ya son azules, los vamos a ocultar. Y me quedan estas referencias. Estas referencias, voy a crear otra capa que se llame referencia, voy a poner 02 para que me los ordene. Referencias en Y. Y esta que era la primera, la voy a nombrar como 01. Y referencias líneas, pero lo voy a poner en X. Entonces estas las voy a hacer de color verde tal vez. Y ya está. La primera referencia las guardo aquí, estas de adentro. Las guardo aquí. Y la puedo apagar. Voy a hacer el copy, igual que lo que teníamos anteriormente. Voy a seleccionar un punto. Y con el shift voy a poner punto 5. Punto 5 primero y luego la dirección. Muy bien. Voy a usar lo mismo, utilizar el último punto, la última distancia, la última dirección, hasta que yo rellene mi cuadrícula. Nuevamente voy a seleccionar todo lo que tenía aquí y lo voy a poner en la capa que creé con el número 2. Hay una forma también práctica de cambiarlos de capa y es aquí en la ruedita de multicolor de propiedades. Aquí me dice en qué layer se encuentran, por general me dice default, yo lo voy a poner aquí en el 2 y verán que ya se cambiaron. Entonces ahora puedo prender todo para ver que sí es cierto que estamos en el mismo canal. Solamente no voy a prender las curvas de inicio y ya está. Bien, lo siguiente es proyectarlas en nuestra cúpula para poder hacer los planos de intercalado. Entonces yo voy a apagar ahorita las verdes, me voy a quedar con las rojas. Y lo importante de las capas es que si yo doy clic derecho, seleccionar objetos, me lo selecciona de manera inmediata. Entonces el siguiente comando que vamos a aprender es proyectar en una superficie. Vamos a irnos a este botón que dice proyectar curvas o puntos de control y me pide que seleccione los objetos a proyectar, las superficies a proyectar. Ya cuando los tenga le doy enter y verán que copia la forma de mi superficie. Esto es importante porque así podemos con esta curvatura hacer planos de proyección. Ahora voy a apagar esta capa para hacer lo mismo con los ejes en Y. Como vieron, le di clic nada más a mi enter para repetir el comando anterior, o bien puedo buscarlo acá nuevamente y me pide que seleccione las superficies, es esta misma. Le doy enter y ya lo tenemos proyectado. Voy a apagar esta capa y verán que me quedaron estas. Por lo pronto yo ya no ocupo ni ni la superficie, pero sí ocupo los arquitos. Bien, ¿qué es lo que sigue? Es importante que seleccionemos cada uno, los que están dobles hay que borrarlos para que no tengamos ningún conflicto ahí con rinoceros. Y voy a extruirlos para hacer mis planitos. Entonces voy a agarrar extruir curva y voy a seleccionar todos los arquitos que proyectamos. Podemos hacerlo uno por uno o con nuestra herramienta de selección arrastrada. Seleccionar varios. En este caso yo no ocupo los de construcción, solo ocupo estos y ya está. Inmediatamente ven que me hace unos planitos intersecados. Yo creo que la dirección la voy a poner de manera manual con una vista en alzado. Yo creo que esa es la dirección y ahí más o menos está bien, ¿no? Tal vez quedaron muy grandes. Vamos a medir qué distancia nos dieron. Punto 63. Tal vez necesitamos que solo midan punto 40. Entonces voy a repetir el comando de extruir curva.
Voy a seleccionar todas las curvas que creamos, exceptuando las líneas de construcción, que son esta, y deseleccionar o quitar selecciones con el control, apretando control, le voy a dar enter, y la distancia que acordamos que son .40 nada más. Si bien ya vimos, ya hicimos nuestros planos intercalados. Ahora sigue tal vez extruir nuestras líneas de construcción. Entonces voy a hacer esta, y en este caso la distancia, o más bien la dirección, la voy a hacer en un plano como lo hicimos en el anterior, en un plano vertical. Tuve un errorcillo ahí. Extruir curvas, voy a seleccionar todas estas. Le voy a dar dirección, picándole aquí. Le voy a dar hacia abajo. Y me parece que no lo hace de la manera más ideal. Entonces, para evitar ese conflicto donde las aristas aquí no se ven de manera real, voy a hacer un offset curve. Offset normal. Quedamos que la distancia era .40. Y lo voy a hacer curva por curva. Bien. Ahora que tenemos esto, solamente falta cerrar curva con curva. Entonces, para ello, utilizando el rectángulo que tenemos abajo, voy a hacer el comando trim. Y en este caso, los objetos cortantes son las patitas o mis arcos. Le doy enter y empiezo yo a cortar todos los espacios intermedios. Como ven, ya tenemos una estructura base bastante decente. Entonces, lo siguiente va a ser unir estos arcos para que se puedan fabricar. Seleccionar de manera continua es con Shift. Y lo siguiente es hacer una superficie. Si recuerdan, Planar Surface hacía una superficie desde una curva bien cerradita. Voy a repetir el comando, o bien podemos hacer lo mismo que hemos estado haciendo con un array polar. Seleccionamos el centro, 4, 360 y ya está. Vean que Rhino es muy dócil en esa parte de estar copiando. Bien, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta tal vez extruir cada uno de estos planos para que tengan un grosor y tengan una dimensión en la vida real. Yo creo que 5 centímetros es suficiente como para que fueran construidos en la vida real, como con un enchapado. Y para ello vamos a ponerle Extrude Surface. Seleccionamos la superficie a extruir y la dirección me la da por automático en el eje X. Yo creo que está bien y le doy 0.05 para el grosor que necesitábamos. La desventaja aquí es que me deja todas las líneas anteriores. Y recordar que tenemos otra forma de extruirlo de manera eficiente. Seleccionamos la línea y con mi gumball le puedo dar aquí con el circulito. Vamos a hacer con este para hacerlo de manera natural. Con el circulito picándolo le puedo dar 0.05 igual y me hace una extrusión. Ojo la manera en la que lo hacemos con el gumball porque lo hace con números positivos y negativos. ¿Qué quiero decir con esto? Verán, este está antes de mi plano o de mi ruta de referencia y se lo selecciono y le doy 0.5, me lo va a hacer para adentro, cosa que no se ve real. Entonces lo tengo que hacer a menos 0.05 para que lo haga en sentido inverso. Menos 0.05 y ahora sí ya se ve de manera real. Y este mismo proceso lo podríamos hacer con todas las que nos faltan. Entonces puedo seleccionar todas estas, viendo que solo son de un solo lado, y extruyendo Extrude Surface, puedo hacer igual el 0.05. Ahora bien, tal vez ustedes quieren que se vea centrado porque si no les va a pasar esto, donde excede las dimensiones. Entonces para ello tenemos esto que dice extruir en ambas direcciones. Para ello nos está extruyendo en la misma proporción hacia la derecha que a la izquierda. Entonces voy a poner 0.025 para que sea mitad. Y ahora sí lo tenemos de una manera proporcional. Lo puedo repetir con estas de acá. Extruir, me faltó esta por ejemplo. Con Shift la selecciono. Surface. Y lo mismo hago. Ambas direcciones en .025 me tiene un recuerdo, tiene una historia el comando. Entonces me lo permite duplicar haciendo Enter. Entonces tenemos nuestra estructura en cúpula. Yo voy a hacer un pequeño sólido por debajo de la estructura.
para que lo podamos apreciar un poco mejor al momento ahorita de hacer pruebas. Voy a hacer así. La desventaja es que seguimos teniendo líneas y planos que a lo mejor ensucian un poco nuestro modelado. En nuestra pestaña de herramientas podemos darle seleccionar, podemos seleccionar curvas y todas las curvas que estén en el modelo las podemos suprimir o ocultar. Al igual que podemos en esta misma barra de selección, seleccionar todas las superficies. Miren, aquí aparenta ser que ya no tenemos superficies, entonces sí, las borro todas. Entonces eso es bueno, ya tenemos superficies y ya tenemos nuestro arquito modelado. A lo mejor para que se vea un poquito más real, lo que nos hace falta hacer es que realmente se vean intersecadas. Entonces yo le voy a subir 0.05, que es lo que venimos manejando en la intersección. Ahora sí, podemos irnos a una vista renderizada. Vamos a poner un colorcitos que se vean, materiales que se vean bastante reales o por lo menos que nos ayuden a visualizarlo. Y la base yo la voy a poner de color negro. Voy a poner un poquito grisácea para que se vea bien. Igual ya saben que este mismo lo arrastramos o lo asignamos al objeto. Y voy a crear unos materiales extra que sean metal. Tal vez el metal es para los arquitos. Seleccionar objetos, asignar objetos. Y tal vez me falta una madera. Bien, aquí madera no tenemos. Esto es un material que tendríamos que crear nosotros. Por lo cual, vamos a ver si por acá tenemos alguno. Sí, sí tenemos uno. El que sea. Aunque no es la mejor madera, creo que para efectos de visualización nos va a servir. Entonces asignamos esto a objetos. Y ahora sí, si nosotros nos vamos a una vista en renderizado, podemos ver más o menos lo que situamos. El metal no es el mejor material para visualizarse aquí. Así que lo vamos a dejar así. Y terminamos nuestra bóveda de intercalados. Ahora bien, yo sé que tal vez esto lo pudimos haber hecho de una manera más automatizada con el software que les enseñé de Slicer 360, por Fusion 360. Entonces, sin hacer todo esto lo hago yo por si lo tuviéramos que hacer en una presentación, en un render. Ya verán que les dije que estos eran muy útiles para su representación en láminas. Y verdad que sí son muy útiles. Y tal vez lo que nos falta es que se vean realmente las intersecciones. Para eso vamos a aprender un último comando de este video antes de pasar a la silla, que se llama diferencia booleana. Voy a ocultar esta base y estas patitas que ahorita no me sirven, y más bien voy a utilizar estos comandos que se llaman Boolean Operations. Yo voy a usar aquí una diferencia, un split, y me dice selecciona las superficies para el split. Voy a usar esta. Y ahora me dice selecciona los objetos cortantes y voy a seleccionar todos los verticales. Va a tardar un ratito y lo va a hacer. Inmediatamente yo a estos los voy a separar para hacer la referencia un poquito. Me voy a separar unos 10 metros hacia allá. Y verán que tenemos ahora unas pequeñas costillitas. Esto es necesario que las borremos una por una. Para ello vamos a usar la herramienta de selección sostenida hacia la derecha para que solamente seleccione lo que está en el cuadrito. Ya verán que si yo lo hiciera completo me selecciona todo, pero como estoy dejando afuera varias partes de la geometría, pues en realidad me deja seleccionar solamente lo que cabe en el cuadrito. Bien, ahora voy a regresar estos menos 10, que es a lo que lo movimos. Voy a volver a encender todo lo que teníamos oculto. Y ahora sí, en mi vista artística, vemos estas intersecciones. También nos filtran por ahí algunas líneas que podemos ocultar o borrar. Y ahora sí, tenemos nuestra visualización para una presentación o una impresión bastante decente. ¿Qué les parece? Voy a ocultar todo esto y voy a habilitar este otro para moverlo
un poco hacia este lado. Nuevamente voy a encender lo que teníamos anteriormente, porque hay una solución práctica para esto, y para esto es el comando contour o contornos. Con contornos podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos de manera más automatizada. A punto 5 que los habíamos dejado y nuevamente punto 5 hacia la derecha. Y hacemos el mismo procedimiento. Solamente tenerlo como segunda alternativa. Para esta alternativa haremos el ejercicio de la People Chair. Si ustedes conocen, tenemos este despacho que se llama Pie Gato, que tienen estas sillas muy particulares. Yo específicamente he seleccionado esta silla que se llama Pie Gato para hacer el ejercicio. Entonces, previamente hay que guardar algunas de estas imágenes. Este es un ejercicio que me gustaría que hicieran ustedes también. Y yo guardé esta imagen. Entonces, yo por aquí ya las tengo guardadas. Ustedes ya saben el proceso de importación. Entonces, voy a copiarla y la voy a pegar en mi Canva. En este caso yo lo quiero en un alzado. Aquí lo voy a arrastrar como un picture y lo voy a poner, para este caso voy a habilitar el Grid Snap solamente para tenerlo aquí como referencia y lo voy a dejar aquí. Listo. Voy a desactivar el Grid Snap para que no me haga mosca. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer líneas de referencia. Todo esto lo voy a ocultar nuevamente. No lo ocupamos. Es más, lo voy a dejar en una capa nueva que se llama cúpula final. Entonces todo esto lo voy a mover a este layer. Listo. Y voy a apagar la capa. Para lo siguiente voy a hacer una capa que diga referencia silla. Por este voy a ocupar el numeral 3. Referencia silla. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar las referencias. Nosotros podemos sacar de primera instancia cuánto mide una silla. Normalmente las sillas miden 50 centímetros aproximados. Yo acá tengo otra referencia, que es esta de aquí, referencia en silla. La voy a arrastrar. Nuevamente voy a usar mis snaps y lo voy a dejar por aquí. Esto es muy parecido a lo que hicimos con el ejercicio de Félix Candela. Entonces voy a tratar de posicionarlo aquí de tal suerte que mis líneas de referencia pues realmente sean de utilidad para poder escalar mi imagen. Voy a poner escalar. Voy a utilizar una línea tangencial tal vez. Si no es tangencial debe ser cercana, near. Aquí está, near, aquí. Y voy a escalarla. Listo, 48 centímetros. Y voy a escalar ahora todo para que realmente mida eso. Punto inicial, punto final, 48 centímetros. El metro tiene que ser punto 48. Ya está. A mí me gusta trabajar sobre la línea 00, por lo cual voy a volver a activar el Grid Snap y aquí está en 00. Lo desactivo. La cosa es relativamente fácil de hacer. Esta imagen solamente nos sirvió de referencia y como ustedes sabrán, esta imagen si nos hace mucho ruido o es muy opaca, la podemos en la vista, en las opciones de la pinturita en materiales, la podemos hacer un poco más transparente. Si a ustedes no les aparece es porque tienen desplegado uno de estos, hay que desplegar la que dice Picture, irnos un poco más abajo, inclusive podemos hacerlo más grande, ir hasta la pestaña que dice transparencia. Tenemos este slider, que yo voy a dejar más o menos por el 60%, para hacer mis líneas de referencia. Bien. Ya teníamos esta línea de referencia. Vamos a agarrar este punto de control. Si a ustedes no les aparece el punto de control, es necesario que aprieten la tecla F10. Yo no la puedo aplicar, no la puedo apretar ahorita, pero es la F10 porque para ya la grabación está un programa superpuesto que se llama Camtasia. Pero ustedes, si no les aparece, aplican el F10 y les van a salir estos puntitos. Otra alternativa es que ustedes los tengan acá en estos botones. Si no les aparece, seleccionen cualquiera de estos dos y les van a aparecer los puntitos de referencia. Yo este lo voy a arrastrar con mi eje hasta el inicio de mi silla y esta va a ser mi primera referencia. Habíamos acordado hacer esta capa de referencias de silla y la voy a poner de color rojo cambiándolo de capa. Nuevamente si seleccionamos todo nos va a seleccionar también
la imagen y eso no es lo ideal, por lo cual vamos a bloquearla. Hay dos métodos, apretando la bolita del ratón que es el scroll y bloqueándolo o bloqueando directamente acá en nuestra barra de herramientas estándar y en el candadito cerrado. Una vez seleccionado el candadito cerrado, no me va a dejar seleccionarlo ni moverlo, lo cual es ideal ahorita para nosotros. Lo siguiente es copiar el perfil. Y al igual que lo hicimos con el Félix Candela, podemos identificar tres métodos de construcción de esta silla. Aquí tengo otra imagen, otras dos imágenes, y podemos identificar que tenemos un perfil, una cintura y otro perfil de salida. Y eso mismo es lo que vamos a copiar. Con la herramienta polilínea de control de puntos, vamos a empezar a copiar un poco la forma. Entre más puntos tengamos, mejor, porque la forma más se va a parecer. Bien, verán que a lo mejor no se parece del todo a lo que necesitamos. Entonces, con los mismos puntos de control que tenemos, vamos a seleccionarlos y vamos a empezar a jalarlos hasta que se parezca. Si ven, yo estoy seleccionando este cuadrito para que pueda seleccionar dos ejes al mismo tiempo y no sentirme limitado. Bien, yo creo que por ahí ya se va apareciendo nuestra silla. Y aquí tenemos que cierra de una forma medio abrupta. Para ello vamos a usar el comando fillet y vamos a seleccionar la primera curva que es esta y nuestra segunda. El radio, yo creo que tenemos que configurarlo más o menos así. Ahí está. Tal vez fue muy poco, entonces vamos a darle fillet y el radio lo voy a seleccionar con un punto de referencia aquí y otro punto de referencia acá. Lo que me pide después son las curvas y ya está. Me parece que son un poco más decentes. Voy a unirlas. Voy a ponerle join. Y lo siguiente que voy a hacer es copiar un poco la cintura. Bien. Para este caso, voy a usar este mismo ejercicio y voy a copiarlo desde arriba, haciendo la línea más baja. Igual, tratando de copiar la forma de la silla hasta llegar al punto 0. Ahí. Tal vez este quedó de más, lo puedo eliminar y me corrige el rumbo de la curva. Lo eliminamos con suprimir o delete. Lo siguiente es copiar un poco la geometría hasta que realmente se parezca el perfil. Bien. Parece ser que ahí está ideal. Es importante para mí que estos pertenezcan, los voy a mover aquí, que pertenezcan a la misma punto de arranque. Ahora verán por qué. Lo siguiente es acomodarlo para que se parezca. Listo. Con esto tal vez podemos ya borrar nuestra referencia de la silla. Y para ello vamos a irnos a este candadito, vamos a abrir la cascada y vamos a desbloquear objetos. Inmediatamente que lo aplico, me desbloquea todos los objetos y lo puedo suprimir o eliminar. Me voy a ir a una vista en perspectiva y nosotros con nuestra imagen de referencia de cuánto mide una silla de ancho, podemos ver que mide más o menos 55 centímetros, 58.5 o 43.3 al interior. Vamos a utilizar los márgenes exteriores, entonces con 58 es más que suficiente. Vamos a llevar este con una copy a 58 hacia arriba. Es importante que tengamos el orto o con el shift anclarlo. 58, recuerden que estamos en metros, entonces tiene que ser punto 58. Enter. Uy, aquí hubo un errorcito. Zoom selected para que me deje maniobrar. Copy. En ortogonal, punto 58. Enter. Y ya lo tenemos. Lo siguiente es, vamos a redondear los 60 para que se vea proporcional. Listo. Con esa referencia va a ser más fácil mover esta punto 30 hacia adentro y tener un centro. Este comando ya lo conocemos y vamos a aplicarlo, que se llama loft o entretejer. Loft.
Seleccionamos la primera curva, la curva en medio y la tercera curva. Recuerden seleccionarla siempre por donde mismo, porque si nos equivocamos, si seleccionamos por afuera, luego por adentro, luego por afuera otra vez, nos va a hacer errores. Entonces, tecleamos el comando loft o entretejer y lo seleccionamos siempre por un lado congruente. Miren, aquí hay como un errorcito que ya no me lo deja hacer. Ahí está. Lo hice por las patitas de adentro para que fuera más lógico. Y aquí lo voy a poner en ajustado. No, enfoco en side, que es aquí ajustado. Y ven, ya tenemos un poco la forma como la necesitábamos. Ya se parece más a la silla. Pero ¿qué nos falta? Nos falta tal vez hacer los planos seriados. Yo calculo que son de 5 centímetros a lo mucho, 4. Entonces lo vamos a hacer con un loft, con un contour, perdón, de 4 centímetros. Dirección perpendicular y me dice a qué distancia, lo pone 0.04. Inmediatamente me hace bastantes líneas. Pero si vemos o las isolamos, isolate sirve para separarlas de todo el modelo. Vemos que en realidad solo son curvas y nos hace falta como más intención. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Aparte yo las veo muy pocas para a comparación de la silla. Entonces, las voy a poner acá a punto 30. Entonces voy a poner otra vez contour, contornos. Me pide que seleccione los objetos a contornear. Voy a poner esta superficie. Luego la dirección, en este caso va a ser la dirección para acá. Y les voy a poner a punto 0.25. Bien, ya se parece un poquito más a la silla que queremos. Un poquito más, ¿no? Voy a isolar estos objetos. Isolate. Y el siguiente comando que voy a hacer va a ser extrude curvas. Nuevamente me pide la dirección hacia donde extruirlos o la distancia. Yo lo voy a hacer hasta la siguiente, que es esta de aquí, o punto 0.25. Para el caso exactamente lo mismo. Y ahora ya tenemos eso. Las curvas yo ahora no las necesito, entonces las puedo ocultar o eliminar. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Darle un grosor a cada una de estas barandas o de estas maderas. Para ello voy a poner, fíjense la diferencia, ya lo vimos un poco con el ejercicio pasado, pero voy a duplicar esta silla y una de ellas la voy a hacer con Extrude Surface, seleccionando todas las superficies, y aquí me da una sola dirección. Si se fijan, aunque yo le dé dirección perpendicular a punto 0.3, perdón, punto 0.3, ahí está, lo hace de manera errónea, no parece ser la silla que necesitamos. En cambio, lo voy a dejar por aquí medio separada. En cambio, si hacemos el comando offset surface, voy a seleccionar todas las superficies a desfasar. Me parece correcto que las haga para adentro, sobre todo por estas de aquí, que ya estaban en el plano 00. Y las voy a hacer, perdón, aquí me acabo de dar cuenta de un error. Si se fijan, estas curvas de aquí, en nuestra silla real, parece ser que tiene una curva. Bueno, esta no, esta sí está recta. Hay otros modelos donde tiene la curva, por lo cual esta sí está en lo correcto. Vamos a darle Offset Surface. Y yo creo que la distancia es de 0.03 para que sean un poquito gruesas. Le doy Enter, la dirección me parece correcta. Le doy sólidos que sí. Y voy a borrar las anteriores para que ya no tenga yo superficies empalmadas. Como les comento, este botón sirve para hacerlos al caso contrario, pero como este está en 00, yo creo que es ideal que lo hagamos así. Le voy a dar Enter, se tarda un poquito en procesar e inmediatamente ya tenemos nuestras superficies. Recuerden que para visualizarlas necesitamos estar en Shader y voilà, tenemos nuestra silla preparada. Al igual que lo hicimos con nuestra cúpula, le voy a asignar materiales. En este caso la voy a poner, a ver si por aquí tenemos una madera que realmente parezca madera. Una de pino tal vez. No sé, voy a poner esta de otra. Híjole, está un poquito fea. Pero vamos a asignarla. Voy a borrar lo que no me sirve. Y voy a decirle que me muestre todos los objetos que no estamos viendo. Esta también la voy a borrar. Y voy a abrir mi cúpula final. Y como un ejercicio bastante práctico, la voy a colocar adentro de mi cúpula. Solamente para tenerlo todo en conjunto. Le voy a dar una composición.
Recordemos que tenemos que desactivar el ortogonal para que nos sirva. Entonces, ahora sí, la voy a dejar aquí adentro. Y como yo alcanzo a verla, la voy a agrupar. Le voy a poner join y aparte del join la voy a agrupar. Group con group se agrupa para que funcione como un solo modelo, aunque no estén unidos todas los sólidos. Y la puedo espejear para tener una composición interesante. Es así como tenemos nuestra silla. Vamos a dar un renderizado. Y así como tenemos nuestra silla. Híjole, la verdad es que está bastante feo la textura, entonces la voy a cambiar. Vamos a hacer una última prueba con una textura de las que están por aquí. Y no sé si tal vez una teca africana que veo por aquí. Tal vez está un poco más decente. Sí, está un poco más decente. Ahora sí, tenemos nuestro ejercicio finalizado. Podemos isolar este para que lo vean separado. Recuerden, zoom selected. Estas líneas me estorban. Tal vez solo si la desagrupo. Un group. Y las borro, que no las ocupo. Y lo vuelvo a agrupar. Ya está. Este es nuestro ejercicio. ¿Cómo quedó? Y vean que se parece al VipoShare. Y cómo en cuestión de minutos hicimos un ejercicio que probablemente en otra exploración formal pues requería mucho más tiempo. Ahora bien, voy a mostrar todos los objetos y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a hacer el mismo procedimiento, nada más para que lo visualicen en conjunto. Yo creo que así es fácilmente visualizable. Y así queda nuestro ejercicio. Las sillas están volando, ¿no? Entonces es necesario que con el comando move y un punto final las alineemos, simplemente para que no queden volando y para que en un ejercicio de renderizado pues realmente se vean como reales. Como ven, chicos, hagamos el ejercicio y a cualquier duda lo podemos comentar. Al igual que cualquier modelado que hagamos aquí, lo podemos hacer en un modelado artístico o de pluma y la verdad es que se ve bastante presentable. Por ahí me preguntaba uno de los chicos si podemos hacer un plano de sección. Si se puede, podemos hacer un clipping point en vertical y lo voy a poner más o menos por aquí. Este no se alcanza a ver una vista artística, tenemos que verla en una vista shaded o de alámbrica y moviéndola nos empieza a cortar el espacio. Ahora sí lo podemos ver en una vista renderizada y verán que es bastante útil. Hasta aquí terminamos este video de práctica. Espero les sirva y a cualquier duda pues ya saben que me la pueden hacer saber, perdón. El siguiente video trata más allá de hacer el pabellón que necesitamos entregar, pero básicamente estas son las herramientas que necesitamos para elaborarlo. Nos vemos, chicos.